La materialización de la reforma educativa avanza con paso firme. Los procesos de evaluación docente se realizan sin contratiempos en la mayor parte del país. El objetivo es que los mejores maestros estén al frente del salón de clases y que nuestros hijos reciban una educación de calidad. Esta noche, para abordar este tema, nos acompaña en Mesa Cuadrada el maestro César Becker Cuellar, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública. Yo soy Javier Oliva, quédese con nosotros, comenzamos. ¿Qué tal? Estamos aquí ya para iniciar este programa Mesa Cuadrada. Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. Buenas noches. César, nuevamente buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Déjame decirte una cuestión un tanto personal. Yo soy profesor de tiempo completo en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y cada cuanto el personal de tiempo completo tenemos que ir a promoción y a concursar. Es decir, es un sistema naturalmente instrumentado en la UNAM. Y creo que también de lo que leí para prepararme para el programa, los sistemas de evaluación al personal docente prácticamente en todo el mundo es una herramienta fundamental para ir dándole calidad, consistencia y desarrollando las capacidades de los alumnos una vez que estos egresen. Me parece que lo que está haciendo el gobierno en ese sentido pues resulta pues, un punto de quiebre en la historia de la educación pública en México, sin exagerar. La más, yo diría, trascendente aportación de esta reforma, iniciada con la presentación de las reformas constitucionales a los artículos 3 y 73 del presidente Enrique Peña, es que aprovecha también una larga tradición que ya tenemos los maestros, los que hemos sido como tú y como yo, hemos sido maestros. Es decir, en la naturaleza de ser maestro está el estarse preparando permanentemente. Estar preparando su propia clase. La pregunta es, preparando, planeando y estar permanentemente actualizado. Creo que esto es la esencia. ¿Qué hace la reforma constitucional? La reforma constitucional eleva a su rango y como tenemos que recordar nosotros los mexicanos, tenemos un reconocimiento fundamental a aquello que denominamos se constitucionalizó. Se constitucionalizó en la reforma diríamos la función docente. Es decir, es importante, la función docente ha estado a lo largo de la historia de este país presente, pero ahora está a rango constitucional. Y del rango constitucional deriva para las demás leyes toda la regulación normativa, por ejemplo, para el servicio profesional docente, que regula el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Estos son elementos que debemos de tener en cuenta para alcanzar dos grandes objetivos y yo diría complementarse con un tercero que ya estaba en el cuarto constitucional. Como bien dijiste en la introducción de esta sesión, alcanzar la calidad educativa y alcanzar la equidad, la igualdad educativa en este país, que tiene una trascendencia fundamental. Y junto con eso crea también tres sistemas. Debo de completar. El cuarto constitucional habla del interés superior de la infancia. Y dirían los diputados que trabajaban y prácticamente las diputadas que trabajaban en este proyecto, e insistieron en que el texto dijera privilegiar el interés superior de la infancia y de la juventud para incorporar a la educación media superior en este concepto de objetivo constitucional fundamental. Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso y el objetivo esencial? Es darle un punto de referencia mediante los procesos de evaluación a los docentes para determinar en qué se deben de actualizar, en qué deben de capacitarse. Como dijeran los clásicos en varios discursos del tema, para determinar sus fortalezas y sus debilidades.
Y por eso las denominaciones de suficiente, insuficiente, bueno y destacado. Entonces, el tema esencial es que la reforma constitucional y las leyes que derivan consolidan un concepto esencial, elevan a rango constitucional la función de los docentes, que lleva implícita una consideración social, que es un tema para el que tenemos que estar todos, a partir de los medios sin duda alguna, por recuperar y reforzar el reconocimiento social al ejercicio de la docencia. Este es un tema fundamental. Ha habido críticos de la reforma que dicen, bueno, es que ustedes creen que solamente capacitando y desarrollando a los maestros va a mejorarse la educación. ¿Qué va a pasar con los otros factores? Yo creo que es una crítica infundada. Cuando la reforma constitucional también eleva a rango constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y crea el Sistema Nacional de la Evaluación y amplía los elementos del Sistema Educativo Nacional, lo que está haciendo es crear el Sistema Nacional de Evaluación, que incluye sin duda alguna la evaluación y el seguimiento y el apoyo para los docentes, pero también todos los otros factores y elementos que intervienen en la función educativa. Me refiero a instalaciones, me refiero a materiales didácticos, me refiero al modelo educativo y a los planes y programas, es decir, a todos los renglones que comprende el sistema educativo. Verónica. Sí, sin duda, me parece que has tocado dos puntos esenciales que están en el fondo o en la raíz de esta reforma. Uno, el tema de la meritocracia, es decir, de poner en relieve esta parte, no solo para docentes, sino también para alumnos, es decir, que sean quienes hacen un esfuerzo, ¿no? Y por sus méritos propios se les reconoce, ya sea un grado escolar o sea una titularidad docente. Eso está en el fondo de la evaluación. Y otro, esta dignificación, ¿no? de la función docente, que se le quite esta serie de perversiones que se dan en un uso mucho más político de la función magisterial, ¿no? Lejos de la parte de la docencia. Sobre esto hay muchos mitos que, digamos, han acompañado a la reforma, que además tú lo mencionabas, me parece que es la medular, porque no puede haber una prosperidad del país en su conjunto si no partimos de una mejor educación, ¿no? de los niños, de los jóvenes y de generaciones completas. ¿Cuál es la realidad de la situación de la evaluación? Antes de que pasemos quizá a otros temas, pero sí me gustaría saber, en el tema de la evaluación docente, en este año en que justamente ya se implementó toda esta parte de evaluación, hay un mito de decir es que no se pudo hacer, fracasó, etcétera, y a mí me parece que la realidad y los números dicen otra cosa, pero me gustaría tener los datos duros de tu parte. Muy bien. Miren, si uno hace una revisión de todas las obligaciones que tiene el gobierno federal vinculadas con las leyes, básicamente aparecen estas obligaciones en los artículos transitorios donde se fijan los calendarios de qué hacer, vamos a poder constatar de que ha sido cumplida puntual y fielmente la reforma. Lo que más llama la atención por algunas resistencias o las resistencias que ha habido es la evaluación. Pero ahora entro a la evaluación. Los números ya se los ha dado y los ha estado divulgando la Coordinación del Servicio Profesional Docente, el maestro Ramiro Álvarez Retana. Yo quisiera fortalecer el área de conceptos, si les parece bien, diciendo que ha habido un éxito en los procesos de evaluación. Debo de llamar la atención a ustedes que en la mesa de diálogo en la elaboración de las leyes nos decían algunos de los representantes de los partidos, es que los maestros nos han planteado de que un examen no puede definir su vida, no puede definir su destino profesional. Y efectivamente, por eso cambiamos el concepto examen al concepto proceso de evaluación. Es decir, son diversas actividades las que llegan a la conclusión
para emitir lo que se llama un dictamen al final, me refiero a la evaluación del desempeño, en donde se dice es suficiente, es insuficiente, es bueno o es destacado. César, vamos Y a ir a se dan los nuestro argumentos. primer corte Muy y bien. regresamos para continuar con ¿Cómo esta no? pregunta. Muchas gracias. Estamos analizando la reforma educativa en México. Muy bien, estamos aquí de vuelta, estamos con César Becker Cuellar analizando las implicaciones y las características y sobre todo los conceptos fundamentales de esta reforma educativa. Y te había interrumpido para irnos al primer corte, estabas explicándonos el proceso en general de evaluación y dictamen. Sí, miren, yo quisiera insistir y destacar la respuesta que ha tenido tanto las personas que aspiran a ingresar al servicio profesional docente como las personas que están trabajando en el sistema educativo nacional. Dice la ley, el servicio profesional de docente comprende el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. Bueno, desde el año pasado empezamos a aplicar las primeras evaluaciones, los primeros procesos de evaluación para el ingreso. Sí. Didácticamente debo de insistir hay dos áreas donde son concursos, es decir, donde se escoge a los más aventajados, es decir, en el ingreso Sí. y en los concursos para ascenso a cargos de dirección, a cargos de supervisión y a cargos de asesoría técnico-pedagógica. El año pasado iniciamos los de ingreso con una importantísima participación. Esto nos permitió designar a estos maestros con base en dos bolsas de prelación que existen. Por disposición de los artículos transitorios de la ley, habría que darle preferencia a los egresados de las escuelas normales los 2 primeros años. Por eso se hicieron 2 bolsas y 2 convocatorias en cada entidad federativa. Una a todos los egresados de las escuelas normales y otro a los egresados de otras instituciones formadoras de docentes. Esto me da pie para decir que algunas personas nos han escrito y dijeron, oiga, ¿cómo? Si yo quedé en la segunda bolsa en los primeros lugares. Primero tenemos que atender por disposición de la ley a los egresados de las escuelas normales durante los 2 primeros años. Este es el segundo año en donde se le da preferencia. Quiere decir que el año entrante vamos a tener una sola bolsa y entonces ahí sí la prelación. Otra cuestión importante que debemos de saber nosotros para el ingreso, de quiénes participan en el ingreso. Son los egresados, los que tienen formación de docentes, egresados de normales o egresados de instituciones formadoras de docentes. Pero también concursan para esas plazas incluso maestros en servicio. Por ejemplo, un maestro en servicio que tiene 5 o 10 horas y está concursando para una plaza de 21 horas. O de 19 horas en secundaria, que es la plaza inicial. Entonces, ellos pueden concursar junto con los egresados de las instituciones de educación. Yo les he insistido permanentemente, ¿cuál es el propósito? Reclutar a los mejores docentes que tengan la mejor capacidad para serlo, para hacerse cargo de un grupo. Bueno, entonces, este año llevamos aplicado los procesos de los concursos y los procesos de selección para la incorporación en la educación básica y en la educación media superior. Y como ustedes lo sabrán, la respuesta ha sido impresionante. Ha habido una participación sensible del 80% de los registrados. Es impresionante la manera en que han participado. Hemos llevado también los concursos
para aspirar a cargos, los concursos, otra vez, de oposición, para los cargos de dirección, de supervisión, en la asesoría técnica pedagógica. Es otra respuesta importantísima. Nunca se me olvidará una entrevista que hizo algún medio, algunos profesores, respecto de este proceso. Le dijeron, ¿por qué está usted participando? Le dije, mire, dice ese maestro, yo no soy lambiscón, yo no tengo ni por qué caerle bien al sindicato ni a la autoridad. Estoy participando porque por primera vez se me está ofreciendo un elemento objetivo mediante el cual yo puedo comprobar que tengo la capacidad para ser director. Quiero llamar la atención de un elemento fundamental, otro concepto fundamental. Está sustituyendo el concurso al viejo escalafón. Los concursos, al sustituir el escalafón, que estaba diseñado con una filosofía, un criterio válido para sus tiempos, estaba basado en los méritos que yo había tenido durante mi carrera para ascender al siguiente cargo. Pero no académicos. Pero no la idoneidad para desempeñar el cargo. Si yo era subjefe de departamento del área de correspondencia y como subjefe yo ponía el sello, y después venía, y como yo era el más viejo, la antigüedad era un elemento de desempate, entonces resulta ser que puedo ser el jefe de departamento de correspondencia y mi experiencia es anterior. Lo que ahora el servicio profesional docente es busca la idoneidad. Y ustedes me van a decir, oiga, pero entonces para poder ascender un maestro siempre tiene que esperar ser director. Y la respuesta es no. Esto viene a... la reforma sustituyó el concepto de carrera magisterial, que era el concepto, la idea fundamental de carrera magisterial, que era cómo vamos a hacer que un maestro, un magnífico maestro de matemáticas, no llegue a ser un pésimo directivo. Claro. Porque además a él le gusta ser el maestro de matemáticas, o el de biología, o el de física, o el de español. Y entonces por eso se creó en aquellos entonces la carrera magisterial. Ahora hacemos el mismo procedimiento con este programa sustitutivo que fue programado, que fue publicado y divulgado como el sistema de reconocimiento al desempeño, que es el que sustituye a carrera magisterial y que le permite a las personas que participen en la evaluación del desempeño que estamos llevando a cabo en su fase inicial, si tiene resultados destacados, a partir de febrero del año entrante van a poder tener el 35% de incremento a su sueldo. Es decir, que dentro del proceso específico de evaluación del desempeño tiene además un aliciente, no solamente el de ser capacitado. Otro concepto que debe quedar y que debemos tener permanente. Evaluación sin capacitación no significa nada. Es decir, el sistema educativo nacional tiene que partir de la idea esencial de que evaluamos para determinar en qué desarrollamos profesionalmente, en qué capacitamos profesionalmente. Y vamos desde el concepto individualizado del dictamen hasta la oferta de cursos y de sistemas de regularización y de actualización profesional o de desarrollo profesional mediante especialidades, diplomados, maestrías y doctorados para todo el plantel docente. Muy bien, César, pues vamos a ir a nuestro segundo corte. Bueno, es que amerita el tema. Amerita el tema. Regresamos, estamos analizando el tema de la reforma educativa. Muy bien, estamos aquí ya de vuelta para el último segmento del programa del día de hoy, es sobre la reforma educativa. Pepe Ureña. Sí, los opositores a la reforma educativa, en especial a la evaluación, trabajan sobre dos mitos básicos. El primero de ellos es la pérdida de la plaza, que eso pues, es imposible, pero ellos así lo presentan. Y la otra parte es que no saben
¿Qué se les pregunta? ¿Qué tipo de examen se les hace? ¿Puede haber precisiones sobre esto? Sí o no. Es muy importante, sobre todo para esta tercera etapa, que es la evaluación del desempeño para evaluar la permanencia. Bueno, el primer tema es, estamos en presencia de un tema que nos abordó la organización sindical cuando estábamos en la elaboración de las leyes. Y nos dijeron, no nos vayan a hacer lo que nos han hecho en otras épocas, donde nos dicen que nos van a presentar un examen, vamos a presentar un examen, y nos lo dicen 15 días antes. Y en este sentido, en la comisión redactora y los señores legisladores tuvieron una sensibilidad particular. Establecieron como garantía a cualquier persona que fuera sujeto a evaluación de informarle al menos con 90 días antes el contenido de lo que habría de evaluar. Esto es esencial. El otro concepto es, y aparece como un derecho, y tienen además un procedimiento administrativo para inconformarse si es que este evento se da. El otro concepto fundamental es que el artículo 14 de la ley dice que como mínimo habrán de evaluarse el conocimiento de los planes y programas, la capacidad de planeación de la clase, el control que se tenga en el grupo, la participación en las tareas escolares y la vinculación con los padres de familia, es decir, tener un contacto permanente. En ese sentido, los procesos que están en curso para la evaluación del desempeño está pidiendo la participación de los directores para que evalúen y hagan una aportación de los, perdón, aquí tengo estos datos concretos que es fundamental. En la parte de las aportaciones del servicio profesional docente, tiene que haber un informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales, un expediente de evidencias de enseñanza que ofrece el propio interesado, un examen de competencias, estos se van a hacer en noviembre, de competencias, de conocimientos y competencias didácticas, su capacidad para dar la clase, tiene que argumentar por qué hace la planeación y cómo la hace para desahogar todo el curso y desahogar cada una de las sesiones, y debe hacerse otra cuestión importantísima, que ese es otro de los elementos que han criticado, es que las evaluaciones generalizadas, sí, que no se puede medir igual, a la gente que vive en la colonia del Valle que a la gente que vive en la sierra o en la selva. El sistema prevé lo que son las evaluaciones complementarias para enfocadas a cada entidad federativa y a cada circunstancia. Esto es esencial. Claro. Están previstas para poderlas vincular con las distintas realidades que tienen los docentes en el país. Claro, y en ese sentido sí ha sido muy comentado, digamos, las acciones de las distintas organizaciones sindicales a las que te referías, y bueno, pues todos los cambios siempre ofrecen resistencias. Me parece que en esta dinámica política donde se atraviesan las elecciones de julio de este año, sí, las elecciones federales, en fin, ¿qué tantos estos factores extra del ambiente estrictamente educativo inciden en este proceso que es verdaderamente complejo para la educación en México? Bueno, nosotros tratamos de hacerlo lo más sencillo posible. Es complejo en su naturaleza. Yo nomás los invito a que reflexionemos los subsistemas que hay. Si de repente decimos, bueno, vamos a evaluar educación
básica. Bueno, la educación básica es preescolar, primaria y secundaria. Y luego hay que incorporar educación especial en sus distintas variedades. Y luego hay que reflexionar también, pero eso implica, vamos a evaluar, pues vamos a tener que hacer los perfiles, los parámetros y los indicadores. Otro tema, los perfiles, parámetros e indicadores se hacen con la participación de maestros, de supervisores, de autoridades educativas locales. Hay todo un proceso previsto, se concentran aquí en la coordinación del servicio profesional docente. Todos estos conceptos luego se someten a las autoridades del Instituto Nacional para la Evaluación y ellos finalmente los aprueban. No salen de un escritorio, no salen incluso de una mente, por muy lúcida que sea, de algún especialista. Tiene todo un sistema estructural para definirse cuál es el perfil del docente, cuáles son los indicadores, cuáles son los parámetros que van a ser utilizados y van a ser llevadas a los reactivos que se apliquen cuando son exámenes o cuando son elementos a considerar en el desempeño didáctico. Y lo importante también es medir la respuesta de los alumnos frente al propio docente, ¿no? Es decir, los resultados de los alumnos en el ejercicio de la docencia. De tal manera que yo quiero hacer hincapié en la contextualización a través de los exámenes, complementarios o de los elementos complementarios, porque eso es lo que nos permite evaluar a un joven de Oaxaca frente a un joven de Sonora, a un joven de Sinaloa frente a un joven de Yucatán. Sí. Tú mencionabas ahora el caso justamente de este maestro al que entrevistaron y que dijo, pues, ¿no? Por primera vez va a haber una evaluación objetiva que me va a permitir a mí demostrar mis capacidades y acceder a un puesto mejor o a una plaza mejor. Parte del éxito, me parece, de esta reforma, como en todas, es la implementación adecuada. Viene un inicio de un nuevo periodo, ¿no?, escolar a partir de mediados de febrero. ¿Cuáles son los cambios que va a haber, específicamente que van a ver los maestros reflejados de este proceso de evaluación que ya se hizo este año? ¿Qué son las cosas tangibles que van a poder ver como para convertirse en un aliciente de decir verdaderamente la reforma y este proceso de evaluación que nos has descrito tan puntualmente está rindiendo frutos? Fíjate que estás mencionando un tema que está vinculado con los calendarios. ¿Sí? Muchas de las acciones tienen que estar listas y terminadas antes del inicio del ciclo escolar. Sí. Por eso los procesos de ingreso tienen que estar agotados, tener el tiempo suficiente para hacer los procesos de evaluación y hacer las designaciones específicas de quienes deberán ocupar el cargo. Obviamente va a haber resultados de los procesos de incorporación a educación básica. Y cuando digo educación básica es preescolar, primaria y secundaria en principio. A los procesos de media superior. Va a haber también la designación de los nuevos directores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos a partir del próximo, como resultado de los procesos que se han aplicado durante este año. Y van a seguir participando los maestros en la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño se divide en dos grupos. Un grupo que termina este año y empieza el próximo. Con todos estos documentos que ya les he mencionado, que son las aportaciones de los directores, las aportaciones de mis evidencias didácticas, yo como maestro, el caso de un alumno destacado, el caso de un alumno menos destacado, resultados de sus trabajos y resultados de sus evaluaciones. Bueno, pues la verdad es que este tema de la reforma educativa va a dar para muchos programas. Espero que nos puedas acompañar en otros subsecuentes. César, la verdad es que es un tema que no tiene que ver con el presente del país, tiene que ver con el futuro de nuestra nación y creo que hay que seguirlo abordando. Lamentablemente, pues ya sabes cómo es esto de los programas de televisión, pues acá nos acabó el tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches y hasta la próxima.